Hoy tenemos la oportunidad nuevamente de platicar con el maestro Ignacio García Ponce, él es académico de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Maestro, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y para hablar justamente del Día de los Santos Inocentes, ilústrenos, ¿cuál es el origen de esta festividad? Bueno, como sabemos, es una fiesta eminentemente católica, establecida por la Iglesia. En un principio se celebraba el día octavo del primer mes del año, el 8 de enero. Después se pasa al 28 de diciembre para empatarla con una fiesta de la Edad Media. Pero el primer sentido es conmemorar el asesinato de estos niños menores de 2 años que Herodes el Grande manda asesinar, pues, para evitar el nacimiento de Jesucristo. Y bueno, la Iglesia lo que pretende es enaltecer, ennoblecer a estos niños, ¿no?, que según la hagiografía, pues, son sacrificados, son los primeros sacrificados en bien de Jesucristo. Aunque en términos reales, pues, no hay un solo dato histórico que nos asegure el hecho de este asesinato de estos niños en la ciudad de Belén. No existe tampoco un dato que nos diga una fecha precisa. Bien. Se establece primero el día octavo de enero, pero después se pasa al 28 de diciembre por distintas razones. El gran valor que quiere enaltecer la Iglesia es el de la inocencia, precisamente. Es decir, cómo, por un lado, el mal, en este caso encarnado en Herodes el Grande, se revela y se ensaña precisamente con los inocentes. Pero los inocentes se salvan, los inocentes se ensalzan precisamente por ese valor moral. Y es, repito, un sacrificio que no es dado por las circunstancias, no es dado de motu propio, pero se reconoce ese sacrificio por parte de la Iglesia. Ahora, ¿por qué el cambio? Y es un poco ahí lo interesante, porque la Iglesia siempre va a jugar, vamos a decirlo así, con estas fechas. Primero se celebraba el 8 de enero, sí, porque se suponía, como ya había establecido la fecha del 6 de enero para celebrar a los Santos Reyes, pues era lógico pensar, desde el punto de vista de la Iglesia, que este asesinato de Herodes se tendría que dar después de la visita de los Reyes Magos que le hacen. Entonces no podía ser antes del 6 de enero, tiene que ser el 8 de enero. Pero posteriormente, ya más avanzada la Edad Media, la cambian al 28 de diciembre para hacerla coincidir con una fecha muy popular en la Edad Media, una fiesta pagana, que era el Día de los Tontos. El Día de los Tontos era precisamente un día para las bromas, una fiesta, digamos, anodina, pero que para la Iglesia era demasiado extravagante como para dejarla pasar. Entonces ponen el Día de los Inocentes para que, digamos, se neutralizaran esas prácticas paganas, y a partir de ahí se va quedando. El gran problema es que al juntar las dos fechas, pues el símbolo de la inocencia pasa a ser como el símbolo del tonto. Y entonces lo que más recordamos, lo que más jugamos es con eso, con la figura del tonto que se deja hacer bromas. Y antes de despedirnos, justamente entonces la broma es generalizada en todo el mundo católico, en todo el mundo católico. Así es, precisamente como se empalma con este día de esta fiesta pagana, pues en Francia, en el mundo anglosajón, en Brasil, en Portugal, en el propio México. No se diga, ¿sí? En México, por ejemplo, es en el siglo XX cuando cobra más fuerza el Día de los Inocentes en México, porque la prensa se involucra, ¿no?, con desplegados desconcertantes que evidentemente no son verdad. La gente hace bromas y muchas veces a la gente, cuando se le pedía algo el Día de los Inocentes, para recuperar eso que había prestado, sea dinero, sea objetos, tenía que dar una fiesta.
y en el marco de la fiesta se le devolvían las cosas. Esto más o menos se va a dar por los años 50, 60, es algo que ya no hacemos, pero se hacía, con eso agarró mucha fuerza el Día de los Inocentes aquí en México. Hoy en día se queda con el asunto de la broma, ¿no? En torno al dinero, por ejemplo, pero quien la sigue, quien sostiene este día realmente es la prensa. La prensa celebra y practica mucho este día, le encanta a la prensa mexicana en casi todos los medios jugar con este día. Hay portales inclusive que pues tienen una especie de doble ventana justamente. Cuando uno lo abre están las bromas y hay que irse a otro vínculo para irse a las reales del día de hoy. Maestro, muchísimas gracias por traernos toda esta información que sin duda alguna nos permite entender de mejor manera todas las tradiciones que giran en torno a estas fechas. No, pues gracias a ustedes. Al contrario.